Vamos a estar en Juan capítulo 10, versículo 11 al 21. No vamos a enfocarnos en todos los versículos, pero ahí vamos a estar. Cuando tienen capítulo, por favor ayúdame con su amén. Amén. Dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. Amén. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huyen. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, amén, que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volví a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tienen un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Muéstranos la belleza de Cristo. Exhórtanos, Señor. Trae confort a nuestras vidas a través de ella. Quiebra lo cultural en nosotros, Señor. Y haznos más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, un verdadero pastor es aquel que cuida de sus ovejas y pone su vida delante de ellas para guiarlas y luchar contra los ataques diarios. Vemos ahora el ejemplo bíblico de un joven que cuidaba a sus ovejas de su padre antes de llegar a ser alguien importante. Acompáñame por favor a 1 Samuel 17, 34 al 36. 1 Samuel 17, 34 al 36. En este pasaje, David, el hijo menor y pastor de las ovejas de su padre, está hablando con Saúl, el rey, y oye a Goliat, el filisteo, blasfemando contra Dios. Y mira lo que dijo. David dijo que lucharía contra él, y Saúl le preguntó: mira, ¿cómo puede un muchacho luchar contra el gigante que ha sido guerrero toda su vida? Y mira cómo respondió David: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león, un oso, viene y la lleva una oveja del rebaño, y yo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo suyo ha matado leones y osos, lo mismo puedo hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor, que me liberó de las garras del león y del oso, también me liberará de la mano de ese filisteo. Estamos hablando de un pastor. Este debería ser el lenguaje de un verdadero pastor. Él protege, guía, conduce a las ovejas a verdes pastos. Se arriesga por el bien de ellas. No piensa en sí mismo, sino en las
ovejas que están bajo su cuidado. Y no estamos hablando de pastores de hoy en día, pastores de miles de iglesias locales. Estamos hablando del buen pastor que se llama Jesucristo. Y la novia que es su iglesia, nosotros. Jesús da la ilustración de un buen pastor, versículo 1 al 5. Pero ahora está diciendo claramente que Él es el buen pastor mencionado en la parábola. Así que comparado a los falsos pastores, los fariseos, el buen pastor cuida en realidad a las ovejas. Pero yo tengo una pregunta: ¿qué ofrece el buen pastor a las ovejas? ¿Qué ofrece? Y vamos a ver, eso es lo que vamos a ver hoy día. Porque cada persona que se acerca a Jesús con humildad y se rinde a Él, recibe bendiciones. Entonces yo quiero ver lo que Jesús ofrece. Y yo quiero que ustedes vean lo que Jesús ofrece. Entonces hay 3 beneficios en cual nosotros vamos a destacar hoy. El primer beneficio, el beneficio de entregar su vida. El versículo 11 al 13. La primera bendición que recibimos del buen pastor es que da su vida por las verdaderas ovejas de Dios. Ahora, muchos de nosotros esperamos casas, riquezas, porque nos han enseñado esas cosas. Dios nos va a dar cosas materiales, pero el primer beneficio que nosotros tenemos físicamente es que el buen pastor da su vida por las ovejas de Dios. Israel era plenamente consciente de la tarea de un pastor. Conocía la diferencia entre un pastor contratado y un verdadero que cuidaba las ovejas porque tenía un interés personal en ellas. Como David cuidaba las ovejas de su padre y luchó contra osos, leones que intentaban matarlas. Él tenía un interés personal en esas ovejas. Jesús está rescatando a las ovejas de su Padre para guiarlas. Él tiene un interés personal por las ovejas. Él no solo arriesga su vida como David, sino que entrega su vida voluntariamente por ellas. Al dar su vida, estaba dando vida espiritual a las ovejas de Dios. Jesús estaba hablando de su obra de redención. Lo que Él iba a hacer en esa cruz, pagar las penas de nuestros pecados, las consecuencias de ellas, para limpiarnos ante el trono de Dios y hacernos capaces para estar en su presencia eternamente. Mira cómo lo describe la Biblia. 1 Corintios 5:21. 1 Corintios 5:21. Cuando lo tengan, digan amén. 5:21. Amén. 2 Corintios, disculpa. Amén. Ese sí hay. Al que no conoció pecado, lo hizo ¿qué? Pecado por nosotros, para que fuéramos hecha justicia de Dios en Él. Dios hizo a Jesús pecado por nosotros. 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Amén. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Quién son los injustos? Nosotros. Para llevarnos a Dios. ¿Por qué lo hizo? Para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El primer y más importante beneficio que recibimos de Jesús como nuestro buen pastor es que nos dio su vida para rescatarnos, para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados en frente de Dios. Esta es la diferencia entre
el Dios de la Biblia y todas las falsas religiones. Todas las falsas religiones, ¿tú sabes lo que hacen? Ellos te dicen cómo tú puedes lograr para conseguir a Dios. Acá está, tú puedes ser esto, y tú vas a recibir una experiencia espiritual. Eso es lo que dicen. Mientras el Dios de la Biblia, Él dice cómo Él nos va a rescatar, lo que Él hace, Él se baja para rescatar a su pueblo a través de su Hijo. Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa una ofrenda por el pecado, una forma de pagar una deuda. Eso es lo que significa. Cada vez que pecamos contra Dios, aumentamos la deuda que tenemos con Él. Jesús entregó su vida perfectamente para pagar la deuda de nuestros pecados. Y cuando depositamos nuestra confianza en Jesús, Él nos salva de nuestros pecados y nos da vida espiritual y nos da una relación restaurada con el Padre, no solamente hoy día, sino por toda la eternidad. Y muchos de nosotros decimos, eso no es suficiente, quiero más. Qué triste es eso. Quiero más. Como eso no es suficiente. Vamos a pensar sobre la propiciación de una forma. Vamos a imaginarnos que alguien sufre un accidente de tráfico y una persona se queda paralizado. Hay tres cosas que debemos considerar cuando nosotros pensamos en la propiciación. En primer lugar, hay un delito, una ley violada, que en realidad causó mucho daño. En segundo lugar, está la persona ofendida que busca una compensación porque ya no puede llevar una vida normal. Ellos dicen, dame esta cantidad de dinero y después todo va a ser bien. Y por último está el ofensor. Digamos que la persona demanda al conductor y exige cierta cantidad de dinero para satisfacer y apaciguar la ira de la persona ofendida. Y después va a resolver el caso, cerrado, ahí muere. Lo mismo ocurre en la propiciación. Dios está justamente airado con nosotros porque hemos violado su santidad con nuestros pecados. Él nos dice cómo podemos satisfacer su demanda como la persona ofendida. Él nos da los términos. Acá está el detalle. Muchos de nosotros queremos darle los términos a Dios. Yo me voy a acercar a Dios si tú haces esto y esto. Si tú salvas mi matrimonio, me acerco. Pero así no existen las demandas acá. Si yo soy el ofensor, la persona que fue ofendida tiene que dictar la demanda, los términos. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Entonces Jesús da los términos. Él dice, si pone toda tu confianza en su Hijo, y en realidad podemos honrarlo con nuestras vidas, su Hijo va a pagar por nuestra deuda y vamos a ser aceptados en su trono como sus hijos eternamente. Él establece los términos. Nosotros tenemos que dejar esa mala maña de demandar a Dios. Yo me acerco si tú salvas a mis hijos. Yo me acerco si tú me sacas de esta deuda en cual yo me metí por mis malas decisiones. Nosotros muchas veces dentro de las iglesias queremos dictar los términos a nuestro Padre Celestial. Queremos dictar nuestros términos al buen pastor. Y no funciona así. No funciona así. En versículo 12, Jesús describe a los falsos pastores, que una vez más representan a los fariseos,
y los compara como una persona contratado, que en realidad no son pastores. Son personas, una vez más, en cual tú le pagas y ellos te hacen un servicio. Ellos trabajan por el dinero, pero no por el bienestar de las ovejas, que revela mucho sobre ellos. Yo, como psicólogo, constantemente leo artículos. Yo trabajo más con niños. Y a veces leo artículos de cunas, no en este país, en otros países. En este país pasa, me imagino, a donde las personas, los encargados, maltratan a los niños. Se dan cuenta que hay lástimas en sus hijos y después ponen una cámara pequeña y agarran a todo el mundo. Y todo el mundo va preso. Pero esas mismas personas tratan a sus hijos de maravilla. De maravilla. Jamás lo harán con sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos son sus hijos. Jesús dijo que no son los dueños de las ovejas. Esas personas contratadas no son los dueños de las ovejas. No le importa. Yo te voy a dar un ejemplo práctico acá. Hay algunos taxistas que pueden alquilar su carro, ¿sí o no? Esos taxistas, yo me entro en el carro, ellos en cualquier hueco, no le importa, porque no es su carro. Pero cuando esos mismos taxistas ahorran y compran su carro, la cuidan. Las mejores llantas. Esta calle no voy a pasar por eso. Así son. ¿Por qué? Porque es su carro. Cuando no le pertenece, no le importa. Igual que los pastores contratados, no le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque tendemos a cuidar las cosas que nos pertenecen. Eso es lo que nosotros hacemos. El propietario de un negocio, él está bien atento. ¿Qué tú quieres? ¿Quieres más? Así son. Pero el contratado no tanto, porque no le pertenece. Y muchos de nosotros tratamos a Dios igual. Porque Dios no nos pertenece, no queremos nada que ver con Él. Porque el buen pastor no me pertenece, no me importa. Cuando los pastores contratados ven a los lobos, en versículo 12, ¿cómo reaccionan? La abandonan y salvan sus propias vidas. La abandona y salva sus propias vidas. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanta su mano. Hay varios. Ustedes están dispuestos, cuando tus niños eran pequeños, ya no, adultos no, ¿están dispuestos a dar su vida por sus hijos? Sí. ¿Estamos dispuestos a brincar enfrente de un carro por nuestros hijos? Sí. Porque son nuestros hijos. Los pastores contratados abandonan y salvan su propia vida. ¿Y tú sabes lo que hacen los lobos? Los lobos están felices. Porque ahora mata una abeja, el resto se dispersan, ellos comen tranquilo y dejan las otras dispersadas. ¿Por qué? Porque una abeja sola, sin pastor, es más fácil de atacar entre un rebaño y con pastor. Ellos están felices porque las ovejas ya están dispersadas en todo lugar y se pueden comer uno por uno. Así es. El contratado no le importa las ovejas. Nunca le importaba. Ellos huyen porque, como dice el versículo 13, no le importa. Mira lo que dice. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no ¿qué? No le importa. Porque está más preocupado por su vida, su dinero, que por las ovejas.
No se sorprende, hermanos, cuando los falsos pastores abandonan las ovejas. No te sorprende. Porque ellos siempre lo van a hacer por el beneficio personal. Siempre se van a preocupar por su interés. Y cuando ya no le conviene, chao. Que tú estás en el piso a punto de morir, no le importa. Así es el pastor contratado. Entonces, el primer y más importante beneficio que obtenemos en Cristo es la salvación. Él dando su vida para rescatarnos. Y eso debería ser suficiente. Pero aún así hay más. Versículos 14 y 15, el beneficio de una relación. El beneficio de una relación. Los fariseos, si conocían a su pueblo en un sentido general, pero no estaba guiando a las ovejas. Un verdadero pastor pasará mucho tiempo con sus ovejas. Él va a conocer los matices de cada uno. Así va a ser el pastor. Especialmente si se trata de un rebaño pequeño, que la mayoría de las comunidades tenían un rebaño pequeño. Un verdadero pastor guía, protege, sana, alimenta, conduce a las ovejas. Un pastor tiene olor de pastor. ¿Tú sabes por qué? Porque pasa tiempo con sus ovejas. Tiene olor de pastor. ¿Ustedes han pasado tiempo con ovejas? El olor no es tan, no es tan bueno, pero ellos ahí tienen ese olor. ¿Por qué? Porque pasan casi el día entero con esas ovejas. Los líderes religiosos nunca conocían a sus ovejas, solo se preocupaba por sí mismo. Dame darte un ejemplo de un falso pastor, y yo puedo decir con claridad que es un falso pastor. ¿Ustedes conocen el nombre de Kenneth Copeland? Este es el pastor más rico del mundo. El pastor más rico del mundo. Ellos dicen, él tiene un valor de 760 millones de dólares y gana anual 50,000 millones de dólares. Tiene varios jets privados, vive de lujo, pero es un conocido hereje. Él enseña que todos nosotros somos dioses con D minúscula. Todos somos dioses. Él dijo, Dios es el fracaso más grande de la Biblia. Dijo que Jesús nunca afirmó ser Dios y la lista sigue. Él no se preocupe por las ovejas, pero tiene olor de ovejas. Y déjame decirte por qué. Porque eso es interesante. Vamos a Mateo 7:15. Mateo 7:15. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Cuídense de los falsos pastores que vienen a ustedes con vestidos de ¿qué? Ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Ahí está. Tienen olor de ovejas, ¿sabe por qué? Es porque están disfrazados. Están disfrazados. Ellos simplemente eran lobos disfrazados como ovejas. Y la gente creyeron. Y hay muchos que creen. Mira, yo quiero que ustedes vean, a diferencia que del buen pastor, que es Jesucristo, Jesús conoce sus ovejas. Él conoce sus ovejas personalmente. Cuando llamó a hermana Nilda, no llamó a hermana Nilda en general. Él dijo, mi hija, ven. Cuando llamó a Carla, igual, ven mi hija. Y las ovejas van a seguir a su pastor. Entonces yo quiero que ustedes vean eso.
Él conoce a sus ovejas. Y esta idea de conocer a sus ovejas lo vamos a examinar un poquito más adelante en algunas semanas cuando leemos o cuando estudiamos el versículo 28 y 29. Pero Jesús sí conocía a sus ovejas, como Dios conoce a su Hijo. Y eso significa que somos considerados por el Padre. Entonces el segundo beneficio de poner nuestra fe en Cristo es tener una relación con Dios. Y algunos van a decir, eso no es suficiente, quiero más. Así somos. Quiero más. Dios, yo voy a la iglesia si tú me das un trabajo. Así somos. Y déjame decirte, la palabra conocer en griego tiene la idea de una relación íntima, pero no como el mundo define la intimidad. Conlleva la idea de estar conectado y tener una relación personal con Cristo en la fe. Así nos ama. Nosotros podemos amar porque Él nos amó ¿qué? Primero. En Efesios 1:4 nos dice que en el amor fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha ante Dios. Eso significa que Dios me amó, nos amó, antes que este mundo fue creado, antes de formar a Adán y Eva, antes de la caída, nos amó. Y después decimos que Él no nos ama. Sí nos ama. Es que tenemos el amor distorsionado. Tenemos una relación personal con Dios en Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Jesús 100% con toda confianza y vamos a ser recibidos porque Él es nuestro Padre. Cada oveja verdadera tiene una relación restaurada, amorosa con el Señor. ¿Y cómo es esa relación entre Jesús y sus ovejas? Nos dice en versículo 15. Mira lo que dice en versículo 15. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Como el Padre le conoce a Él y Él conoce al Padre. Así es la profundidad del amor de Dios, de Jesús por nosotros. Nuestra relación con Dios es igual que la relación del Padre con el Hijo. Y aún queremos más. Jesús nos ama. A veces no lo sentimos, a veces no lo sabemos, a veces no podemos percibirlo, pero nos ama. Y ese amor, ese efecto profundo entre Dios y el Hijo es el mismo amor que nosotros experimentamos como sus ovejas. Se expresa perfectamente a dar su vida por las ovejas. Ahora, el mundo habla mucho sobre el amor de Dios, pero olvidan o ignoran que su amor se expresa perfectamente en la cruz de Cristo. Juan 3:16. El amor de un creyente hacia Dios se expresa perfectamente en su obediencia. ¿Cómo se expresa el amor perfecto de Dios? En la cruz. ¿Cómo se expresa el amor perfecto de una oveja? En la obediencia. Es a través de su Hijo que experimentamos su amor incondicional, perfecto y santo. El mismo amor que hay entre el Padre y el Hijo. Eso es lo que nosotros tenemos. Y aún queremos más. Si quieres tener una relación con Dios y experimentar ese amor incondicional todos los días, lo único que tenemos que hacer es acercarnos y someternos al buen pastor que se llama Jesucristo. Y ese buen pastor, la palabra bueno de la frase buen pastor, no solo significa agradable, sino hermoso y que tiene un carácter excelente. El buen pastor que se llama Jesucristo es hermoso, pero tiene un carácter excelente, santo y perfecto. Ese es el buen pastor en cual nosotros servimos.
Y Él está dispuesto a limpiarnos eternamente para pagar todas nuestras penas ante el trono de Dios. Es el buen pastor. Vamos a ver esto acá. Vamos a Jeremías 23, versículo 2 al 4. Jeremías 23, 2 al 4. ¿Lo tienen? Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas y les han ¿qué? Ahuyentado. Y no se han ocupado de ellas. Ahí está, no se han ocupado de ellas. Declara el Señor, yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado y las haré volver a mis pastos y crecerán y se multiplicarán. ¿Quién va a ser el pastor de Israel? Sí. En este versículo, ¿quién es? Dios. Dios es el buen pastor. Él es el pastor de Israel. Él dice, yo mismo voy a colectar a mis ovejas. Él mismo lo va a hacer. Al decir Jesús que Él es el buen pastor, no solamente está desafiando a los falsos pastores, sino que se identificó con Dios como el pastor de Israel. Qué precioso conocer que nuestro buen pastor, Jesucristo, asume ese rol de buen pastor de Dios que vemos en Jeremías. Yo vi eso y yo dije, wow, qué lindo. Mi buen pastor se identifica con el rol de su Padre. Entonces hemos visto que tenemos el beneficio del buen pastor dando su vida por nosotros para salvarnos. 2, que tenemos una relación eterna con Él. Una relación eterna. Yo quiero que ustedes piensen eso. Pastor Elia, ¿cuántos años tiene casado? 50 años, son pocos, ojo. Esos 50 años, mentira, no es poco. Esos 50 años no se compara a la eternidad y la relación con nuestro Padre. La relación que ellos tienen como pareja no se compara con la relación que ellos tienen con Dios. Y muchos de nosotros pensamos que sí, nuestra relación es fuerte, sí es fuerte, pero no se compara a la relación que nosotros tenemos con el Padre. Tenemos una relación íntima. Y si nosotros podemos pensar, si ellos dos pueden pensar, todos los casados, qué tan nos conoce nuestro cónyuge, no se compara al conocimiento del Padre que Él tiene con sus hijos. A veces nos olvidamos, que me lleva al tercer beneficio, el beneficio de una familia. El beneficio de una familia, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán a mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Sabemos que en Mateo 15, 24, no tiene que ir, Jesús dijo, no he venido para todo el mundo, sino para el pueblo de Dios, para las ovejas perdidas de Israel. Su ministerio principal fue a Israel. Sin embargo, y gracias a Dios por eso, a través del Evangelio, a través del ministerio de los apóstoles, a través de la iglesia, nosotros somos incluidos en ese redil de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y somos parte de, porque hemos depositado toda nuestra fe en Cristo. Así que otro beneficio es que tenemos una nueva familia a través de la fe en Jesús. Es hermoso estar unidos por el Evangelio. Es un lazo que nosotros tenemos en Cristo que produce algo más fuerte entre nosotros que el lazo que tenemos entre familia. Debería ser así. Pero muchos de nosotros decimos, eso no es suficiente. Decimos,
mi familia es más importante. Mi mamá, mi papá, mis padres, mis tíos, mis tías, mis abuelos, ellos son más importantes que mis hermanos en Cristo, que mi relación en Dios. Estamos unidos en Cristo, hermanos. Dios no me salvó personalmente, pero también me salvó dentro de una familia. Y déjame decirte algo, esta familia no es pequeña. Esta familia no se limite a esta iglesia local, es enorme. Y vamos a ver qué tan enorme es. Vamos a Apocalipsis 7, 9 al 10. Apocalipsis 7, 9 al 10. Dice la palabra de Dios: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en la mano, clamaban en gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Yo tengo una familia enorme en Cristo. Una familia, nosotros tenemos una familia precioso. Imperfecta sí, pero precioso. Porque tú sabes que nos une a cada uno de nosotros la sangre de nuestro buen pastor. Esa sangre nos une eternamente a nosotros mismos, uno al otro, y a Dios. Y decimos, eso no es suficiente. Queremos más. Dios nos da todo en su Hijo y no estamos satisfechos. Decimos, quiero más. En la gran comisión Jesús dijo: vaya pues y hagan discípulos de todas ¿qué? Las naciones. Todas las naciones. Yo he ido a África, y tengo hermanos allá que son preciosos. Yo he ido a los Estados Unidos y tengo hermanos que son preciosos. A Paraguay, a Costa Rica. Hemos viajado y siempre nos encontramos con hijos de Dios. Siempre. ¿Diferentes culturas? Sí. Pero en la misma esencia. Luchan con diferentes pecados, pero todavía luchan con sus pecados, como nosotros. Pero son nuestros hermanos en Cristo. Nosotros tenemos una familia, y esa familia es poderosa en Cristo. Nosotros tenemos que entender que cuando Jesús murió para rescatarnos, nos rescató, y todo el mundo va a decir amén. Vamos a aceptar eso, pero a veces no queremos aceptar que nos salvó dentro de una familia, porque vamos a decir, yo no quiero a este varón acá, con él no me encajo, este hermano acá no me encajo. Ángel, es una broma. Es una broma. Pero tenemos esa tendencia para descartar a las ovejas que Dios rescató. Yo hablo con mi mamá: ¿quién es tu hijo favorito? Ella empieza a reírse. No, amo a todos mis hijos igual. Yo digo, los mentirosos no entran, por favor. Di la verdad, mamá. Y ella me mira: tú eres mi hermano en Cristo, amén. Ella no tiene eso con sus otros hijos, mis hermanos. Y eso es nuestra oración, que Dios rescata esas personas. El lazo que yo tengo con mi mamá es más fuerte que el lazo que yo tengo con mis hermanos biológicos. ¿Por qué? Porque ella tiene la sangre de Cristo. Hemos pasado horas hablando de teología con mi mamá. Y yo me doy cuenta, como pasó a mí y sigue pasando, las ovejas siempre escuchan la voz de su pastor. No importa en qué país tú te encuentras, siempre va a encontrar
ovejas y siempre van a escuchar la voz de su pastor. Él termina diciendo en el versículo 16 que en él hay un solo rebaño y pastor. Tanto los judíos como todos los que creen en él, en todas las naciones, forman parte del redil de las ovejas de Jesús. El buen pastor nos da salvación entregando su vida. Ahora tenemos una relación amorosa restaurada con Dios y ahora tenemos una familia amorosa. Y aún así decimos que eso no es suficiente, queremos más. En realidad no necesitamos más. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. ¿Y qué significa esto para nosotros? Primero, yo quiero destacar del pasaje que Jesús dio su vida por nosotros. Cristo dijo que ellos son mis ovejas. Amén. La pregunta que yo tengo para ustedes. Cristo, ¿ustedes identifican a Cristo como suyos? Porque hay muchos que dicen, sí, yo soy cristiano, pero no se identifica con el Salvador. Él es mi pastor. Él es mi pastor. Si yo pierdo todo, Él sigue siendo mi pastor. Si me lleva de este mundo, yo voy a decir amén. Y yo voy a estar con mi pastor. La pregunta es que si ustedes se identifican con Cristo como suyos. Porque muchos de nosotros podemos identificarnos con cosas materiales. Eso es mío. Y tú sabes cuando... ¿Te das cuenta cuando alguien quiere robar tu celular? Ustedes están dispuestos para, vamos, pelear. Porque es su celular. Pero cuando alguien quiere blasfemar a nuestro Salvador, está bien, no me importa. Yo me recuerdo cuando era niño, estaba en colegio con mi hermano, estaba en un grado más adelantado que yo, y alguien empezó a hablar de mi mamá. Yo no conocía al chico, a mí no me importaba, pero mi hermano se ofendió, y correctamente se ofendió, porque dijeron groserías de mi mamá, y él peleó. Y ahí me di cuenta qué tan desconectado estaba yo. Yo no dije nada. Y él me dijo, ¿por qué no hiciste nada? Yo dije, yo sé que no es cierto. ¿Por qué voy a pelear? Él estaba dispuesto a pelear por nuestra mamá, pero jamás está dispuesto a pelear por Jesús. Déjame decirle, Jesús no necesita nuestras peleas. Él se puede defender. Pero Él es nuestro buen pastor. Yo no quiero que hablen mal de mi buen pastor. Porque ese buen pastor murió en la cruz por todos mis pecados. Me lavó, me vistió y empezó a guiarme. Él es nuestro buen pastor. La pregunta es que si nosotros nos identificamos con Él. Pero yo quiero que ustedes entiendan. Si ustedes no confían en Cristo, significa que Él no es tu buen pastor. En los Estados Unidos, una vez más leo muchos artículos, en los Estados Unidos, leí un artículo sobre los presos que están condenados a la muerte. Allá todavía creen, dependiendo de los estados donde viven. Cuando está a punto de morir, ¿tú sabes lo que ellos dicen? Dead man walking. Hombre muerto caminando. Hombre muerto caminando. ¿Tú sabes por qué? Porque él está caminando al momento en cual lo van a matar. Él no puede evitarlo. Él sabe que en media hora va a morir. Yo quiero que ustedes entiendan. Si no confían en Jesús, en el buen pastor, ustedes son muertos caminando.
al infierno. Y dame decirte lo que le espera. Apocalipsis 20, versículo 10. Amén. Amén. Apocalipsis 20, versículo 10. Y después, 14 a 15. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hay muchos que te van a engañar afuera para decir que el infierno va a tener un punto, un fin. No va a tener fin. No va a tener fin. Ahora mira los 14 a 15 de ese mismo capítulo. Amén. Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La bendición más grande que nosotros tenemos es que nuestro nombre está escrito en el libro. Esa es la bendición más grande. Para algunos nos comportamos como eso no es suficiente. Yo te digo, si no confía en el buen pastor, eres un muerto caminando. Solo te espera la condenación. Entonces, ponga tu confianza en Cristo, por favor. Porque no hay otro nombre en el cielo, en la tierra, en que se encuentra la salvación. Somos salvados, unidos con el Padre por amor. Y todo lo que tenemos que hacer, Él define los términos. Él es el ofendido. Y los términos es que te rinde a Cristo. Ríndate para la gloria de Dios. Porque Él envió a su Hijo para unir a las ovejas perdidas. Entonces, nosotros tenemos que entender que la unidad es importante para Dios, debería ser importante para nosotros, basado en la verdad. Estamos en Cristo y yo doy gracias a Dios por eso. Mira cómo dice Charles Spurgeon sobre la unidad. Él dice: Satanás siempre odia el compañerismo cristiano. Siempre lo odia. Cualquier cosa que puede dividir a los santos entre sí le encanta, puesto que la unión hace la fuerza. Él hace todo lo posible por promover la separación. Dios nos une a través. Si no eres creyente, sométate y cree en el buen pastor, porque Él nos da beneficios. No son los beneficios que nosotros queremos, son mucho más mejores. Son eternos, jamás se pueden pudrir, jamás se puede perder y nos da garantía eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por el buen pastor y lo que Él nos da. Si hay algunos acá que no creen en Cristo, Señor, quiebra sus corazones para ver la necesidad de Cristo. Porque si no nos sometemos, Señor, somos muertos caminando. Ayúdanos para apreciar la cruz de Cristo. Ayúdanos para apreciar el buen pastor eternamente como nuestro único Salvador en este mundo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.